¿Alguna vez te has preguntado por qué te pareces a tus padres? ¿Cómo se heredan las enfermedades genéticas? ¿O cómo la genética juega un papel importante en la evolución? Si te has hecho alguna de estas preguntas, estás en el lugar correcto. Bienvenido a ¿Entendemos la descendencia? Somos el grupo 4 compuesto por Jimena Toledo, Julián Hertler y Rocío Ramírez. Nosotros hablaremos de la genética, descendencia y investigaciones llevadas a cabo para encontrar respuestas y los resultados que se barajaron. Bueno, comenzando por el ADN, el cual es una molécula que lleva codificada la información genética característica de los diferentes seres vivos. Mediante este código regula el funcionamiento de cada tipo de célula y también es aquella que controla y coordina los procesos de reproducción. Sabiendo que el secreto de la herencia se encerraba en el ARN, en 1953, Watson y Crick se prepararon para el asalto físico y poder detectar la estructura del ADN. El modelo indicaba una estructura en espiral de 2 tiras. Cuando llega el momento de la reproducción, ambas tiras se separan y cada una fabrica una réplica. Toda nuestra información hereditaria está contenida en los genes, que no son más que trozos de ácido desoxirribonucleico, y cada célula tendrá absolutamente toda la información. Porque si nosotros lo pensamos, de hecho todo nuestro cuerpo proviene de una sola célula, obviamente formada por la unión de un óvulo y un espermatozoide que sufrió millones de divisiones celulares. A lo largo del siglo XIX, las células empezaron a ocupar el centro de la biología y a convertirse en la unidad, el átomo de la materia viva. En una época ansiosa de buscar unidades últimas, en 1838, Sladen definió a todas las plantas como agregados de seres separados, independientes e individuales. Años más tarde, específicamente en 1869, el químico alemán Miescher empieza a estudiar las secreciones que se juntaban en los vendajes, específicamente en el pus de las heridas. Rompió con las enzimas digestivas de la membrana celular de los glóbulos blancos y encontró una sustancia que se comportaba de una manera distinta a las proteínas y que contenía fósforo y nitrógeno, hecha de moléculas en apariencia mucho más grandes. Estas se encontraban en el interior del núcleo de los glóbulos blancos. A dicha sustancia la llamó nucleína, y una década más tarde se comprobó que esta tenía propiedades ácidas, por lo que la designó como ácido nucleico. De estos ácidos nucleicos existían dos tipos, uno que contenía el azúcar ribosa y el otro desoxirribosa, por lo tanto comenzaron a llamarse ácido ribonucleico, que es lo que conocemos como ARN, y el ácido desoxirribonucleico, que es lo que conocemos como ADN. La gran teoría de la evolución de Darwin, la selección natural, actuaba sobre las variaciones naturales que aparecían en cada generación de una especie, conservando las buenas y descartando las malas. Darwin creía que los caracteres biológicos de un individuo eran una mezcla de sus progenitores, es decir, que el hijo era una mezcla de los atributos de su padre y de su madre. Debido a esto, se formuló la siguiente pregunta: ¿qué pasaba cuando emergía un rasgo adaptativo, pero el poseedor de ese rasgo se apareaba con individuos que no lo poseían? ¿Los rasgos nuevos no terminarían diluyéndose en el promedio general? Abandonaron la idea de la selección natural y pensaron en poblaciones portadoras del nuevo rasgo que se apareaban entre sí, perpetuándolo. ¿De dónde salían poblaciones enteras con un rasgo nuevo? Darwin, al no poder explicar el origen de la diversidad de rasgos, ni la manera en que esos rasgos se mantenían sin perderse a través de generaciones, se vio obligado a emparchar una y otra vez la teoría de la evolución introduciendo elementos lamarckianos. Sin embargo, mientras Darwin se enfrentaba con el problema,
la solución empezaba a gestarse en un monasterio austriaco, donde un contemporáneo estaba a punto de dar con las reglas básicas del mecanismo. Este fue el primer paso para buscar el soporte material que permitía la herencia de características físicas. Mendel, el primer biólogo estadístico, tomó como protagonistas de su investigación a las arvejas, no solo por su facilidad de cultivo, sino también porque logran ser adultas en tan solo una estación. Son autopolinizantes y contienen todo lo necesario para su autorreproducción. Mendel reunió 34 cepas de arvejas y afinó sus selecciones por medio de cruces forzados hasta obtener líneas o variedades puras. Durante varias generaciones venían dando una característica sin variaciones, hasta que mezcló plantas de semillas que habían sido exclusivamente amarillas con otras similares, pero de color verde. El resultado de una generación de plantas amarillas, al volver a mezclarlas, obtuvo una segunda generación de flores verdes en porción 1 de 3. El carácter verde permaneció oculto. 8.023 plantas, 6.022 resultaron amarillas y 2.001 verdes. Se estableció que hay unidades de herencia capaces de transportar los rasgos de una generación a otra, denominados factores hereditarios, presentados de a pares, diferenciándolos entre recesivos y dominantes. Como ya sabemos que existen factores hereditarios denominados recesivos y dominantes, cuando ambos indiquen una misma característica, solo será esa. En cambio, si cada uno indica un rasgo diferente, predominará el rasgo perteneciente al factor hereditario dominante. Un ejemplo de un factor hereditario dominante será el de los guisantes amarillos en el caso de la investigación de Mendel, los cuales fueron encontrados en su mayor proporción. Los factores recesivos no desaparecen, sino que quedan ahí y pueden ser transmitidos a la descendencia, así estos ejemplares, que tenían un rasgo de cada tipo heredados de sus progenitores, pasarían en partes iguales a su descendencia. Mendel llegó a estos resultados solo por estadística. Luego extendió sus experimentos a otros fenotipos, elaborando toda una serie de lo que se denominaría como leyes descubiertas por los guisantes. El punto oscuro de la teoría de Darwin queda aclarado. Los genes sufren cada tanto leves cambios al azar que implican pequeñas modificaciones de los rasgos que transporten. Posteriormente se estableció que cuando se produce la mezcla de portadores de caracteres buenos y malos, estos no se mezclan en la descendencia, sino que aparecen puros en el nuevo individuo. La selección natural desecha a los portadores de los genes con modificaciones malas y conserva a los que tienen genes buenos, exponiendo de esta manera estos genes para su reproducción. Luego de las leyes de Mendel, el asunto era avanzar para cercar los paquetes de información que hacían que una arveja fuera amarilla o verde, o que un pájaro tenga el pico de tal o cual forma y no por un promedio como lo creía Darwin. Todo apuntaba a que los cromosomas eran los encargados de esto. Al fin y al cabo, los cromosomas son como los factores hereditarios. Teniendo en cuenta esto, en 1902, un médico y genetista llamado Walter Sutton escribió un par de trabajos que daban la demostración más temprana de cómo los cromosomas funcionaban, dividiéndose y volviéndose a juntar en un individuo nuevo, y sugirió que este mecanismo podía dar cuenta de las leyes mendelianas. Sin embargo, como los cromosomas eran muy pocos y eran los encargados de llevar los factores hereditarios, entonces cada cromosoma tenía que llevar muchísimos factores hereditarios. Así fue como en 1909 un botánico, genetista y fisiólogo vegetal danés llamado Wilhelm Johannsen
decidió que los factores hereditarios debían recibir un nuevo nombre. En 1930 y 1940 se elaboró la teoría sintética, que dio una explicación acabada de la selección natural mediante los mecanismos mendelianos de la herencia, y Dovzhansky concluyó que la evolución es el cambio de la composición genética de las poblaciones. Mitos de la genética. Rasgos mendelianos que no son mendelianos. Comenzando por el color de ojos, se habla de forma errónea de la existencia de un solo gen que controla el color de ojos y que tiene 3 variantes: marrón, azul y verde. Pero nada está más lejos de la realidad. La herencia del color de ojos viene determinada por una serie amplia de genes. Otro de los rasgos que se consideran típicamente mendelianos es el color del pelo. Muchas personas piensan que el color de nuestra cabellera depende únicamente de un gen, cuyas variantes castaño y moreno dominan sobre las otras, y esto no es verdad. El color del pelo viene determinado por más de 20 genes, relacionados de forma directa o indirecta en el proceso de biosíntesis y distribución de la feomelanina y la eumelanina. Un caso particular en el que el color del pelo sí puede estar relacionado con un único gen es el pelo blanco, en las personas con albinismo. Esta condición, que implica la mutación de uno o varios genes relacionados con la síntesis de melanina, no solo afecta el color de la piel y del pelo, sino que se ha asociado a diferentes patologías visuales y dermatológicas. Nuestro cabello se dispone en forma natural en forma de remolino, comenzando en un punto concreto de nuestra parte posterior de la cabeza. Lo curioso es que podemos nacer con este remolino en sentido horario o en sentido antihorario. Se estima que el 94% de la población presenta un remolino en el pelo en sentido horario, mientras que el 6% restante lo tiene en sentido antihorario. Se ha determinado que los estudios no concuerdan perfectamente con lo que sería un modelo de herencia simple. Además, todos conocemos a alguien que es capaz de doblar la lengua. Sin embargo, entre un 35 y 19% de las personas de todo el mundo son incapaces de hacerlo. Esta condición se ha considerado tradicionalmente como herencia simple, pero no es así. Diferentes estudios en familias han demostrado que la capacidad de doblar la lengua sobre sí misma no es un carácter de herencia mendeliana, sino que muchos factores genéticos están implicados. Otros estudios en gemelos han determinado que esta habilidad está influenciada no solo por factores genéticos, sino también por factores ambientales. Otro rasgo son los hoyuelos en la mejilla y en la barbilla. Se lo trata como un ejemplo tradicional de herencia simple. O bueno, sería así si su herencia dependiera de un solo gen, pero no se puede saber con certeza. En ambos casos, se trata de características muy difíciles de observar. No todo el mundo tiene los hoyuelos demasiado marcados, y en algunos casos es difícil decir si un individuo tiene hoyuelos en las mejillas o en la barbilla. Actualmente no hay evidencias científicas de que ninguna de estas marcas tenga una herencia mendeliana, por lo que no es un buen ejemplo para estudiar este tipo de herencia. Algunas personas tienen lóbulos de la oreja curveados, separados de la cara, mientras que los otros tienen unido a la cara. Muchas veces se dice que este carácter depende de un único gen, y por tanto su herencia es típicamente mendeliana. Sin embargo, esto no es así. En primer lugar, no existe como tal un lóbulo pegado a la cabeza, o un lóbulo suelto. Los lóbulos de la oreja no encajan en únicamente dos categorías, sino que existen en un gradiente de formas que van desde la versión suelta a la versión pegada. Otra duda frecuente es, ¿qué pasa en el caso de los gemelos que, si bien tienen la misma información genética, a medida que van creciendo desarrollan diferentes enfermedades? Esta pregunta nos da pie para entender lo que es la epigenética. Existen muchos casos en los cuales gemelos monocigóticos, es decir, que surgen a partir de un mismo óvulo, por lo que comparten exactamente la misma información genética, han sufrido enfermedades muy diferentes. Esto se debe a la epigenética, que es el conjunto de marcas químicas que cambian la forma en que se lee nuestro ADN, lo cual puede activar o desactivar ciertos genes.
El ADN contiene la información genética, por lo que un cambio en su secuencia de la información podía producir enfermedades. En términos más generales, podemos entender al ADN como una especie de texto y a la epigenética como unos signos de puntuación que harían que éste se leyese de una forma u otra. Para concluir, abordamos este tema con el fin de transmitir la importancia de entender nuestra descendencia y de cómo nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos en realidad. Aquí termina el podcast, así que gracias por acompañarnos en este episodio de Entendemos nuestra descendencia. Espero que hayas encontrado este viaje informativo y emotivo. La descendencia es una ventana al pasado que puede aclarar nuestro presente y futuro, a medida que continúes investigando y explorando tus propias raíces. Recuerda que cada familia tiene su propia historia única y valiosa.